cómo se vive el liderazgo hoy en día y qué significa ser un líder en sus negocios, en sus empresas el día de hoy. Yo creo que es muy tentador querer hacerlo todo, pero creo que parte del aprendizaje es rodearte de gente en la que confías. No puede haber un proyecto con 11,000 líderes. Tiene que haber un proyecto con 11,000 personas con criterio. En la gran mayoría de las decisiones que se toman cotidianamente en una empresa, hay un cierto margen en el cual el fracaso, el error en la medida, es fácilmente subsanable. Lo que tienes como líder, desde mi juicio, es determinar cuáles no son fácilmente subsanables. En el deporte en conjunto son sistemas. Y es igual de importante la primera persona que llegó, director técnico, director deportiva, la portera, la que tú me digas, todas las personas son exactamente igual de importantes para cumplir ese objetivo. Las tres tienen unos roles muy importantes, pero que al mismo tiempo tienen diferente forma de impacto en la cultura. Quiero saber y entender de su óptica cómo se vive el liderazgo hoy en día y qué significa ser un líder en sus negocios, en sus empresas el día de hoy. Empecemos por ahí. ¿Y quién quiere los menos Yo me quedé pensando algo súper polémico, pero a ver. Es que pensé en lo que decías de no hay un manual y pensé que las mejores cosas salen cuando no hay manuales. Solo creo que esos manuales, cuando van existiendo, se ayudan a que midas las cosas y entonces puedes mejorarlo. Pero una persona como yo, en donde he estado, en un partido de fútbol, en la cancha, no, o sea, los manuales no existen. Y no sé qué opinan ustedes, porque en cuanto lo pensé dije, híjole, voy a decir algo súper polémico, pero la realidad es que no creo en los manuales. No, pero a ver, bueno, tú vas a decir algo porque también nos quiero decir una cosa más, pero ¿cómo le haces luego para entonces decir cómo optimizamos? O sea, no hay manual y luego hay que tener procesos y entonces entra la otra parte, ¿no? Por eso pensé porque algo que creo fielmente y se va a contraponer es que las competencias, para que sean suficientemente sólidas, hay que creer en sus reglamentos. Pero el reglamento existe para poder sancionar. Y te quiero decir por qué creo que es relevante. Porque alguna vez te escuché, Diego, que decías que las reglas no se deberían de seguir, ¿no? Ajá. Y coincido. Pero creo que no se deberían de seguir conscientemente, porque no creo que, o decías, no hay que pedir permiso. Ajá. Pero a veces no pedir permiso tiene consecuencias graves. Puedes lastimar a alguien más, ese proceso se puede llevar entre las patas a alguien, ¿no? Y por eso creo que los reglamentos son importantes, para que esas reglas por lo menos nos pongan unos límites que nos hagan ser un poquito más conscientes. Que delimiten el campo. Exactamente. En casa, porque también si no somos flexibles, es cuando llegan estar siempre en la caja y pues no, la creatividad no está en una caja, el mundo no está en una caja, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco polémico, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que cada proyecto tiene su propio manual y yo creo que cada manual se va escribiendo conforme avanza el proyecto, pero el manual es flexible y el manual se va adaptando a lo que vas necesitando. Yo produzco y dirijo televisión. No todos los manuales para hacer los mismos programas son los mismos. Es decir, si yo voy a hacer Shark Tank, tengo una manera de operar un programa así, porque tengo un público, porque tengo una plataforma, porque tengo un proyecto y porque tengo un concepto. Pero el día que tengo que producir MasterChef, regreso a un manual que no es el manual de Shark Tank. E incluso de temporada a temporada de un show, del mismo show, el manual tiene que poder modificarse. Porque el público es distinto, porque el público evolucionó. Los participantes cambian. Porque los participantes cambian, porque los tiburones cambian. Ahora estamos haciendo un programa muy grande y muy bonito, el más grande y el más bonito que me haya tocado hacer. Y había un manual respecto a la versión original que no era mexicana. Y era entender el manual. No voy a decir tropicalizar porque lo odio, pero había que tropicalizar ese manual para que el formato hiciera sentido al público mexicano. Y es, ¿qué funcionó? Repliquémoslo. ¿Qué nos parece que es perfectible? Corrijámoslo. Y una vez que vimos el panorama y pensamos que había cosas que había que hacer de una manera y otras de otra, nos dimos cuenta ahí que lo que habíamos puesto en el manual podía cambiar.
El día que hicimos una prueba de la semifinal, la discutimos, Diego, Mariana, Paco, durante meses. El día de la prueba dijimos, no funciona. Momento, nos sentamos a discutirlo y dijimos, es que no es así. Y la cambiamos. Los manuales tienen que ser flexibles, pero tiene que haber un manual que rija los criterios. Practica el liderazgo, justamente. No, ¿Quién está bien y quién está mal? No me atrevo a desempatar a dos personas tan inteligentes, pero el tema es que para mí lo que me parece, y cojo un poco de las dos, es que verdaderamente lo que funciona y verdaderamente lo que tiene que funcionar en este momento en el que el país necesita acelerar muchísimas cosas en el modelo de país al que queremos avanzar. Y por eso hablo de la cultura como un modelo de país, no hablo de la cultura como ir al museo o ir al teatro y a la ópera. Me parece que la cultura va mucho más amplia. La cultura del modelo del país es que nosotros la obligación que tenemos es construir los contextos, los modelos, las reglas, pero yo hablo más como el contexto que permita que las personas puedan operar desde su criterio y darles la suficiente capacidad de tomar decisiones dentro de un contexto donde se marcan expectativas, ambiciones, reglas del juego, pero luego hay una cierta arbitrariedad, en el buen sentido de la palabra arbitrariedad, no caprichoso, de cómo llevas a la práctica esa decisión. Me parece que es muy importante que la gente sienta en este momento, en un país que históricamente ha tendido a ser un país jerárquico, a ser un país donde funcionamos como una pirámide que se estrechó, que la vayamos abriendo y vayamos construyendo estructuras horizontales, donde las personas se sientan empoderadas para tomar decisiones, empoderadas para equivocarse sobre todo, porque creo que es esta historia tan jerarquizada del país, donde el poder ha estado tan consolidado en tan pocas personas, genera también unas estructuras donde la gente no se atreve a tomar decisiones por el miedo a perder el puesto de trabajo, pero verdaderamente lo que nosotros pensamos es cómo puedes saber si alguien es bueno o no y cómo puedes saber si ese alguien es la futura presidente de la Liga Femenil Mexicana o no, es dándole oportunidades. Si no te damos la oportunidad, no podemos entender. Creo que pasa por ahí. Y este es un país donde tenemos que revolucionar en ese aspecto la forma en que los empresarios miran las empresas, la forma en que los gobernantes miran al país, donde dejemos la jerarquía y construyamos los contextos para que tú tomes las decisiones asumiendo el riesgo. Porque yo también te digo, yo pregunto, ¿qué prefieres como persona? ¿Que te traten como una persona inteligente o que te traten como una persona no inteligente? Y cuando hago esa pregunta, nadie todavía me ha dicho, no, prefiero que me traten como tonto. Entonces digo, entonces, ¿por qué no tratas tú a los demás igualmente como esperas que yo te trate a ti? Eso creo que es el éxito de los países que han avanzado como país, como culturalmente relevantes, como puede ser Francia. Francia siempre es un país donde funciona la cultura, funciona la educación, funciona la ciencia, funciona todo porque ponen el valor, la capacidad individual. Pero tú, ¿cómo llevas eso de la empresa? O sea, de lo que ves funcionar en un país a un corporativo. Pues me parece que verdaderamente las empresas que tienen la vocación, o sea, hay muy pocas empresas que han trascendido, y tú sabes más de esto que yo, a más de 100 años. Hay como una regla que te dicen en Harvard Business School que ninguna empresa trasciende a 100 años, pero las ideas sí que se quedan establecidas y se quedan marcadas. Entonces, ¿cuál es la idea que queremos nosotros marcar? Y la idea es que yo me di cuenta como no al principio, me di cuenta cuando llevaba como un año en Netflix que no iba de mí. Verdaderamente que cuando me contrataron yo pensé, sería muy bueno, por eso me contrataron, porque si no fuera bueno no me hubiesen contratado. Verdaderamente pero luego me di cuenta que verdaderamente si yo quiero que sea importante mi trayectoria en una empresa que no es mía, no soy el dueño, soy un empleado más de 11,000, es que yo tengo que construir el futuro de la empresa, no el presente. Porque la realidad es que el presente pasa, ya mañana es martes y el presente pasa muy rápidamente. Lo que cuenta es el contexto que construimos. Entonces, a mí me da exactamente igual si no ganamos el Mundial. Pero lo que tienes que construir es el contexto para que a lo mejor dentro de 40 años ganemos el Mundial. Eso es lo que tenemos que construir, porque la realidad es que no es de un día para otro. Y ese problema que tenemos en México, pensamos, tal cual, lo arreglamos, 2 llamadas. No podemos vivir en un país en el que piensa que con 2 llamadas llamando al poderoso de turno se solucionan las cosas. Hay que construir el largo plazo. Yo amo el deporte por eso, ¿eh? ¿Por qué? Es que, perdón, te interrumpí la pregunta que ibas a hacer, pero es que uno cree que un maratón te despiertas y corres el maratón. Uno cree que, mira, hay
a mí el deporte me enseñó dos cosas. Y mi trabajo reforzó una y la otra fue como wow, que fue, uno tiene que aprender a ganar y a perder. Mi trabajo me enseñó que no todo el mundo sabe ganar. Vivimos en una cultura que todo el mundo, todo el tiempo te enseñan como al prueba y error, al castigo y el premio, ¿no? Y entonces vas aprendiendo a perder. No todo el mundo sabe perder, de acuerdo. Pero no todo el mundo es deportista. Vivimos en un país en donde la realidad es que no se incentiva a hacer deporte. Y una persona de alto rendimiento, que si lo pensamos nosotros con los equipos, siempre estamos buscando los high performers. Y yo no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Pero siempre buscas esos high performers. El tema es que los high performers, los atletas, las personas, evolucionamos, nos transformamos y vamos creciendo con el tiempo. Y por ende los sistemas y las compañías exactamente igual. Y estoy completamente convencida que nosotras, las personas que estamos aquí, tenemos que ver por el futuro, porque si no nadie más lo va a hacer, ¿eh? O sea, llegará alguien y lo hará. Pero si creemos que eso va a pasar de la noche a la mañana, no, o sea, es un cambio constante, un trabajo constante, y entonces se empiezan a ganar los partidos, se empiezan a anotar los goles, atajadas. O sea, uno no se vuelve un goleador de la noche a la mañana, uno no ataja penales de la noche a la mañana. Y me cuesta trabajo pensar que vivimos en una cultura que creemos que sí, y no entiendo por qué, porque la realidad es que nadie lo ha conseguido de la noche a la mañana, pero eso es lo que esperamos de los demás. Dijiste que tenías dos cosas, ¿esa es una y la otra? ¿Que aprendiste atención? No, y la otra es, o sea, una es que no nos enseñan a ganar. Ajá. Porque nos han enseñado a que tenemos que ganar. ¿Ganar qué? Que ya debemos llegar ganando. Claro, como Ajá, que el objetivo ¿no? es ganar. ¿Ganar qué? ¿Quién es exitoso? ¿No? ¿Eso qué es? Para ti, a lo mejor es muy diferente para ti que para mí. Y la otra es que siempre es un maratón. O sea, tienes que pensar en el siguiente kilómetro, pero que la meta está hasta allá. Si te quemas ahorita, no vas a llegar. Las personas que en mi caso, nunca hice un deporte individual, pero en el deporte en conjunto son sistemas. Y es igual de importante la primera persona que llegó, desde quien el director de la orquesta, vamos a llamarle director técnico, el director deportiva, la portera, la que tú me digas, todas las personas son exactamente igual de importantes para cumplir ese objetivo, ¿no? Lo mismo pasa cuando quieres correr un maratón. Y nos cuesta mucho trabajo pensar colectivamente. Y la sociedad, las personas, crecimos en un mundo colectivo. A mí el fútbol, el deporte colectivo, me enseñó eso, que es un maratón y que no porque lo estés corriendo tú, no necesitaste personas, tu entorno no te ayudó a que eso pasara. Exactamente, ¿no? ¿Te ibas a decir algo? Es que quería hablar del tema de la toma de decisiones de la que hablaba Paco, porque la toma de decisiones es fundamental, pero de repente no todo mundo está listo para tomar decisiones, porque tomar decisiones significa hacer un cálculo muy importante de riesgos, porque la toma de decisiones trae consecuencias enormes. Entonces, primero es entender que si tomas una decisión acertada, va a ser en beneficio de todo el equipo. Y todo el equipo va a brillar con esa decisión. Pero si tú fallas en la toma de decisión, va a ser tu responsabilidad, porque tú eres el último responsable de esa toma de decisión. Pero hay una cosa que digo siempre cuando hablo en las conferencias, digo que hay gente que prefiere no decidir. Dice, yo de repente me rodeo de gente que dice, a mí no me gusta decidir. Pero ¿qué crees? Que no decidir es decidir, porque al no decidir estás decidiendo. 100% de acuerdo. Hay gente que activamente no está lista ni quiere emprender. Y hay gente que no quiere tomar decisiones que trasciendan. ¿Y sabes qué? Se vale. Pero si sientes que hay gente que dice, yo no quiero tener un puesto importante. Pero hay gente... Sí. Voy a decir... Quiero ganar más, pero no quiero más Pero, responsabilidad. Diego, no todo mundo puede ser líder, porque si todo mundo es líder, ¿quién nos ayuda a armar toda esa base que genera que la estructura camine? Porque tú de repente eres el showrunner, o eres la cabeza de contenido, o eres la cabeza de la liga, pero ¿quién forma toda la parte de la ejecución de las decisiones que uno va tomando en el camino? Ok, pero de eso que dices, ¿qué opinan? Ahí, ¿cómo está dentro de este pensamiento del tema de hacer la empresa más horizontal y menos
jerárquico, de pronto empieza a verse mucho ese tema de que todos se involucren y que otros tomen decisión y demás. En su caso, ¿funciona delegar mucho la toma de decisiones importantes a otras cosas? ¿O de pronto se vuelve esto mismo de es que nadie se hizo responsable y yo necesito, o sea, tiene que haber alguien que sí es el que dice vamos para allá? Yo creo que eso es el líder del equipo, pero tiene que rodearse, en mi opinión, quizás difieran, de gente que sea apta para tomar decisiones en sus instancias. Alguien tiene que tomar la decisión final, pero uno tiene que poder delegar, o cuando menos en mi industria, tiene que poder delegar en gente con criterio amplio y con un criterio que camine en el mismo sentido en el que camina el proyecto y en el que camina el líder del proyecto. Porque no puede haber un proyecto con 11,000 líderes. Tiene que haber un proyecto con 11,000 personas con criterio, pero no necesariamente todas van a tomar una decisión final, porque si no es ingobernable. ¿Vas a decir algo? O sea, yo estoy absolutamente satisfecho con delegar responsabilidades, no solo satisfecho, sino que me parece que es fundamental, porque aparte, en mi caso, es completamente distinto al caso de ustedes, porque en mi caso hay un tema adicional. Si todas las decisiones pasaran por mí, todas las decisiones respecto de la programación que se programa, valga la redundancia, en Netflix pasaría por mi gusto, criterio, mirada del mundo, punto de vista y entendimiento de la sociedad. Y eso es extremadamente peligroso porque venimos de un país donde eso ha pasado durante 60 años y tenemos que huir de las narrativas únicas, las miradas únicas y el entendimiento monocromático de lo que es la sociedad mexicana urgentemente. Entonces me parece bien, pero me parece que lo que sí se tiene que construir es que en su espacio, en su pequeño espacio, sientan la capacidad de que la decisión que toman es importante para la totalidad. Porque si no se va resquebrajando el grupo, si tú verdaderamente piensas que no tienes ni un solo grano de arena que aportar al barco que va a zarpar, entonces pierdes cualquier agencia respecto del éxito. Y no quieres ni en en la sociedad civil no queremos gente ajena al éxito del grupo colectivo, porque entonces empieza la desidia y empieza sobre todo el cinismo respecto del trabajo, y me parece que no queremos gente que pierde la ilusión y que se convierte cínico y solo vengo por mi sueldo y me voy a mi casa, y eso se va permeando. Pero creo que de ahí lo que pasa es que hay que también establecer clarísimamente los roles, las responsabilidades y los límites. Y creo que en la gran mayoría, verdaderamente, en la gran mayoría de las decisiones que se toman cotidianamente en una empresa, hay un cierto margen en el cual el fracaso, el error en la medida, es fácilmente subsanable. Lo que tienes como líder, desde mi juicio, es determinar cuáles no son fácilmente subsanables. Verdaderamente lo que yo digo es, si ves que viene un asteroide a velocidad feroz hacia el planeta, tengo que llamar a la NASA, tenemos que llamar, no voy a tomar la decisión yo sobre qué hacer, pero pequeñas cosas, a veces dejar que se equivoque alguien, no está mal, porque de alguna manera esa persona aprende. Creo que las personas aprendemos más los errores que los aciertos, porque creo que hay otro error que tenemos en la sociedad, pero no es la sociedad mexicana nada más, es la enorme capacidad que tenemos de sobrefestejar los éxitos y no analizar los fracasos. Entonces, la gente tiene mucho miedo a fracasar porque gana México ahora el Mundial dentro de 3 meses, tal. Perdemos en la primera ronda, ya los destrozamos, no. Y digo, pues ni pasa nada si no ganamos, ni pasa algo si perdemos en la primera ronda. La realidad es que la vida sigue, mañana será otro día. Y Mariana, ¿no hablabas tú de que no nos han enseñado a ganar? Yo más bien creo que no nos han enseñado a fracasar, porque toda la vida nos dicen: tienes que brillar, tienes que ser el mejor futbolista, el número uno de la clase, tienes que ser el mejor cocinero, tienes que ser el mejor heladero, tienes que ser el mejor productor. Y el día que fracasas, se te viene el mundo encima y nadie te enseñó a sobreponerte. ¿Cómo te sobrepones y cómo entiendes que no pasa nada? Y lo más probable es que a nadie más le importe. Creo que cuando haces deporte sí lo tienes más presente. Eso, yo soy una enamorada de los errores y los fracasos. Te caes y levantas. Y no pasa nada, ¿no? O sea, el que no lo intenta, o sea, es que no llega. De hecho, hay mil, híjole, perdón, de repente soy súper pocha, quotes, frases de atletas muy célebres porque es tu día a día. O sea, nadie va a anotar gol.
nadie va a tener una medalla olímpica si no lo intentó, si no tiró 100 veces a la portería y falló 100 veces. O sea, de hecho, hay 1000 frases donde dicen, o sea, Michael Jordan decía, ¿no? Nadie nunca me ha contado la cantidad de veces que tiré al aro y fallé, pero por alguna razón pensaron en mi récord. El tema de ganar, Michael Phelps, atleta, hoy lo pienso en Simone Biles, todos los medallistas olímpicos para mí son mis ídolos en el mundo porque su entorno es muy complejo, ¿no? Y Michael Phelps, creo que a los 27 años ya había logrado todo. Todas las medallas que se había propuesto. Y de repente entró una depresión porque ya no supo. Ahora que sigue. ¿Qué hace con su vida? 27 Bueno, ahora dice años. que lo último que quiere que sus hijos sean atletas, ha dicho. Y qué difícil, entonces no te enseñaron a ganar. Yo me quedé pensando. Eso es lo que tú dices Claro. o sea, te refieres a eso con. Claro, porque es que no tienes que pensar en ganar, sino ¿qué quieres? Ahorita los escuchaba a los dos, decía, es que los dos en mi mundo tienen completa razón. Yo estaba pensando como en sistemas, ¿no? Yo soy diseñadora. Sí. ¿Diseñadora de qué tipo? Textil además. Y pensaba en los proyectos cuando estábamos en la escuela, que eran una analogía completamente igual cuando estábamos en el food. Tú necesitas a los ingenieros, necesitas a los arquitectos, necesitas a los diseñadores y vas a construir algo, ¿no? Y me acuerdo que cuando entré a este trabajo pensaba, wow, y creo que tiene que ver con los manuales, el mundo necesita más doers que thinkers. Ya pasamos por la etapa de los thinkers y es lo que tú dices, necesitamos doers. Y para poder hacer doers necesitas fracasar 1,000,000 de veces. A mi equipo siempre les digo, no hay error malo. Equivóquense. Lo que me va a molestar es que no me digan que se equivocaron porque entonces ¿cómo resolvemos? O sea, lo que necesitamos es resolver. Si hubo un error, vuelta a la página, no se claven ahí. Y te complemento, Mariana. Creo que equivocarse es valiosísimo. La clave es no equivocarse dos veces. De acuerdo. Con la misma cosa. acuerdo. Perdón, ya la cagaste aquí. Está bueno. Sí. Vamos a recomponer. No la vuelvas a cagar aquí. Cágala en algo nuevo. Bueno, pero puedo nada más complementar algo de eso. Porque siento que es muy fácil. Yo lo pienso en relaciones. ¿Cuántas veces no caímos con el mismo así? O la misma 2, 3 veces. Estoy en una relación pero tóxica. no somos la misma persona la que cayó Exacto. la primera vez que la que cayó. ¿Cómo aprendes de esos tropiezos? El chiste es el aprendizaje y por eso hay que delegar, para que aprendan. Porque de lo contrario, pues sí, terminas tú haciendo todo. ¿Y por qué? Eso de hacer todo, yo quería hacer una pregunta ahí, porque tienen diferente nivel de involucramiento en el resultado final cada uno de ustedes en sus áreas. Pero no sé qué tanto sientan el impulso de decir, quiero poder meter más las manos para que algo salga como yo creo que debería salir. Uno, ¿cómo controlan el impulso? Y dos, si no lo controlan, pues ¿cómo pasa después para que no se vuelvan otra vez, hago todo el tiempo? Yo creo que es muy tentador querer hacerlo todo. Sobre todo cuando quieres poner tu visión y eres un controlador y quieres que las cosas sean como las visualizaste. Pero creo que parte del aprendizaje de ser la cabeza o ser parte de un equipo donde otra vez llegamos a no solo a la posibilidad, sino al poder de la toma de decisiones, es rodearte de gente en la que confías. Sabes que si vas a delegar el proceso de un casting en alguien, es porque confías en el criterio y porque las directrices que diste, porque sabes qué necesita el proyecto, fueron suficientemente claras y te cercioras de que el otro las haya entendido. Entonces, y de repente llega alguien con una visión distinta a la que tú tenías y hay que tener la humildad, la madurez, y creo que esto lo dan los años, lo da la experiencia y los dan los proyectos, y hablo en primera persona porque me ha pasado y me está pasando ahora con este show que acabo de dirigir, un show hermoso del que no podemos hablar todavía. Justo te iba a preguntar si nos ibas a contar, pero ya ve que ¿Qué no Paco estoy. nos cuente? No. Es nuestro, pero yo tampoco sé mucho. Para que vean cómo yo sí delego. Exacto. Y yo tampoco porque lo delegué. No. Entonces es decir, mira, no es como yo lo había visto, pero está bueno. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo que al final es, o sea, básicamente si tú contratas a alguien para que haga algo es porque te fías de la persona. Si no te fías de la persona, yo estoy en mi equipo todos los días, no la contraten. Evidentemente, o sea, si no te fías, una cosa es que la persona luego no vaya a cometer errores o no se vaya a debatir y no se vaya a construir un consenso. Pero también hay veces en las que tú no escogiste el equipo. No, porque sobre todo lo una delego. cosa así. Pero básicamente lo que yo pienso es que para que yo fuerce una decisión
opuesta a la que me están proponiendo alguien respecto de una serie, de una película, de un programa, lo que sea. Respecto a lo que quiera hacer el productor o el director en este caso, tengo que estar absolutamente convencido, objetivamente convencido y no subjetivamente convencido, que el error es garrafal. Pero entre dos decisiones, yo a veces pienso entre hacerlo como quiere la persona y hacerlo como quiero yo, cuando no tengo certeza absoluta de que mi camino es mejor que el tuyo, tomo el tuyo. Tomo el tuyo por una razón. Primero, porque no voy a autoatribuir las mejores ideas, me parece hiper raro eso de que la idea mía siempre es la mejor. Denigrante, Lo veo me muy parece raro. denigrante. Y segundo, porque entonces, de alguna manera, estoy demostrando confianza. Y la confianza en este momento es lo más importante. Yo creo que verdaderamente a mí lo que más me interesa es pensar en cómo podemos construir un país donde sus artistas y sus atletas se conviertan en los referentes del potencial del país. Porque no hay nada más importante para la marca de un país que sus artistas y sus atletas. Sí, que Estados Unidos lo ha hecho muy existe. bien y tienes... o sea, Bueno, hay una Hollywood cosa, es- de las pocas cosas que me gustan de Estados Unidos, ahora que sacas el tema de Estados Unidos como sociedad, es la capacidad que tienen de recomponerse ante los tropiezos sin un juicio moral. Porque son y altamente crean competitivos. superhéroes y crean todo el... No, pero hacen el capítulo 11, entonces, ya abrí una empresa, la quiebro, Chapter 11, abro la siguiente. En la sociedad occidental, excepto en Estados Unidos, en Europa continental y en Latinoamérica, hay una mácula respecto del fracaso y de volver a empezar y de caerte y levantarte, es como, fracaso. Y yo como que... El gossip. Sí, pues ¿qué más da? Y hasta da gusto, ¿no? Ah, sí, sí. luego Porque hay eso- culturas en es donde el nos deporte. Pero enseñan eso tiene sí, que ver con cómo privilegiados. Es el estamos deporte construidos. nacional. Claro, pero Se eso me arruinó. presta- Sí, me parece Y tristísimo. lo gozas porque, ¿sabes qué? De repente, ver al otro es el espejo más duro para reflejarse. Es como, híjole, este güey triunfó y yo me estoy reflejando quiere en decir que yo en el no. espejo de Paco. Paco triunfó y yo no. Entonces, el problema no es que él haya triunfado, es que yo fracasé. Y no estamos construidos con esta cultura de celebrar el éxito ajeno. Nos cuesta un trabajo. Por eso competimos en la sociedad, o sea, nos enseñaron que competir está mal y en realidad competir es buscar mejores soluciones, mejores formas de Creo llegar. que entre más feroz es la competencia, más saludable la relación. O sea, lo ves con los peleadores. Los de MMA se dan con todo y al final se abrazan y como amigos, que estuvo van de muy fiesta. chido. Pero hay una cosa que no es solo la rabia que da ver al otro triunfar, sino lo difícil que es triunfar en primera persona. Porque tener No éxito, entendí cómo. es decir, no solo me molesta que el otro triunfe, sino que al otro le molesta mucho que yo tenga éxito. Es imperdonable, de repente nos pesa mucho también triunfar y hacer las cosas bien, porque sabemos que vamos a ser juzgados y que va a haber una pila de argumentos respecto a nuestro propio éxito o nuestro propio Sí, hay un triunfo. cierto pudor al respecto. El mexicano Pero no tiene solo es el pudor. pudor, Paco, es decir, ¿qué tuvo que hacer él o ella para triunfar? Y esto es algo que pasa mucho con las mujeres, ella está ahí, ¿por qué? ¿Cómo es que ella lo consiguió? ¿Con quién anda? O sea, luego salen sospechas, ¿no? De que hay algo Claro, está raro ahí. eso no lo logró sola, ella es... ¿Quién puso a Mariana en esa posición? 100%. ¿Quién le dio a Kiré en ese puesto? ¿De quién es novia? ¿Con quién se metió? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué está sacrificando? Siempre hay una lista de cuentas pendientes para tener que justificar, sobre todo siendo mujer, por qué las cosas no salen bien. Y ni te digo cuando las cosas no salen mal, ¿no? Sí creo que el desquite es mucho más grande. No se trata de dejar de usar los términos fracaso y éxito, sino de saber Desmitificarlos. dimensionarlos. Sí, es decir, también, el también. éxito, yo siempre digo que De el acuerdo. éxito es relativo. 100%. Lo que Paco considera exitoso puede que para mí no entre ni siquiera en mi vocabulario o viceversa. Y cada quien tiene sus tabuladores para el fracaso. Pero yo también tengo la responsabilidad sobre los hombros de traducir lo que para el cliente para el que estoy trabajando, lo que para ellos representa el éxito del show. Y el éxito puede ser que se traduzca en más suscripciones, que se traduzca en más televidentes o que se traduzca en prensa o en qué impacto tiene o en cómo transmitimos la imagen de los atletas al mundo desde la televisión. Y para mí el éxito es que haya una segunda, una tercera y una cuarta temporada, pero no sé si necesariamente el éxito se mide de la misma manera. Creo que el éxito es relativo
según nuestro contexto, según nuestra historia y según nuestras expectativas. Y el fracaso tiene los mismos alcances. A ver, me voy a cambiar de tema porque ya mencionaron muchas veces lo mismo de el equipo. Tener un buen equipo y tomar decisiones y confiar en ellos y demás. Entonces, yo quiero saber cómo se hace. Mira, para mí, yo prefiero gente con una extraordinaria actitud, con muchos ánimos de entender el proyecto porque el aprendizaje puede llegar. Pero hay gente muy sabia y muy buena ejecutando con una actitud de mierda, que es la manzana podrida del frutero. Entonces, por supuesto que si encuentras gente muy apta y con gran disposición para trabajar y para jugar en equipo, ya la hiciste. Primero necesitas gente que quiera jugar en equipo y que sepa hacerlo. A veces no, esos personajes no están ahí necesariamente todos los días, ¿no? Y hay que también saber cuidar a esa gente, y la mejor manera de cuidarles es hacerla sentir valiosa e importante para el equipo, que es lo que decía un poco Paco, ¿no? Es como, ¿por qué yo tengo que pertenecer al equipo de este proyecto? Porque aquí me escuchan, porque aquí lo que digo vale, porque aquí mi criterio es importante y porque aquí me divierto y además me pagan. ¿Qué señales ves? ¿En qué te fijas para decir esta persona sí va a ser buena para el proyecto? A veces hay gente que crees que tiene las aptitudes y no las tiene. No es una posición grata, pero es decir, oye, ¿por qué no mejor te dedicas a hacer esto? Yo trabajo, voy rescatando Quiero que me gente. contrates. ¿Qué tendría que tener yo? O sea, ¿cómo Te llegaría? voy a decir cómo ha llegado la gente que ha llegado conmigo. Primero es gente que empezó conmigo y que he ido conservando y jalando y rescatando de proyecto en proyecto. Okay. Sé que hay gente que no es la mejor para contar historias, pero es gente estructurada. Yo, dentro de toda la estructura que tengo, puedo ser muy caótica. Yo necesito a alguien que me ponga orden. Entonces yo necesito a alguien que pueda llenar una pared de post-its y que tenga esa estructura y esa capacidad de poner orden que yo no tengo. Okay. Es gente que se entusiasme con lo que está haciendo, Diego. Vamos a hacer este proyecto. Te entusiasma. Es un feeling. No es solo el papel y la teoría. De repente me toca trabajar con gente que me impusieron. Y es buscar la manera de que todo el mundo la pase lo mejor posible. Okay. Y entonces ahí entra lo que a Paco le parece un comentario poco popular, que es tomar la última decisión. A veces estoy con alguien que no tiene la misma visión, pero que tiene muchas otras aptitudes, pero quizás no tiene el mejor concepto estético. Pues ahí entro yo y digo, hagámoslo de esta forma. Yo entiendo que en un empeño artístico unitario sí que hay una cierta necesidad de una organización un poco jerárquica. Sí lo entiendo, lo respeto. En una película manda el director y ya está. Creo que la principal labor, la principal responsabilidad en ciertos puestos de responsabilidad es identificar dos cosas. Uno, los unicornios, y dos, las personas que pueden o no tener talento, no somos los policías del talento ajeno, pero que no tienen el talento adecuado para ese trabajo específico y concreto. En el caso de los unicornios, yo tengo la obligación de dedicarles el mayor tiempo posible para asegurarme que su talento se desarrolle, se multiplique y florezca. No quiere decir con eso, cuando digo que tengo que dedicarle, es abrir un camino de rosas para que asciendan al Olimpo. No. Es, al contrario, ser específicamente exigente con esas personas. Es específicamente ser demandante con esas personas. Son con las personas a las que les pongo muchísima más claridad en lo que se espera de ellas, en el potencial que tienen esas personas y en lo que se espera de ellas. Hay más rigor, porque pueden más. Absolutamente. Bueno, es que yo considero que en ciertos roles no se puede dejar absolutamente nada al azar. Yo no dejo nada al azar en casi nada, pero no soy un buen ejemplo para seguir. En cualquier caso, no entiendo eso de, pues al azar. O sea, sí, como en un restaurante me da igual pie, lo que tú quieras, pero en mi vida profesional no dejo nada al azar, todo lo pienso. Entonces, los unicornios son vitales para avanzar a las sociedades. Entonces tenemos que identificar a tus atletas o a tus entrenadores o a tus entrenadores, como tienen muchos entrenadores, de porteros, de tal, es muy complicado lo del deporte. Y a tus directores de arte, a tus operadores, a tus directores de fotografía, etc. Y dos, la realidad es que, como dices tú, no es fácil
sacar a una pieza que no funciona a un equipo. Si yo no fuera la persona adecuada, a mí no me gustaría que fuera como un secreto a voces que estoy haciéndolo mal, pero que no se atreven a despedirme. Es como cuando te están poniendo el cuerno y lo sabe todo el mundo. No se atreven a despedirme, no. Entonces es como, sería Dead Man Walking, sería esto, ¿no? Todos saben, entonces no, este es el puesto de trabajo para ti. Busca tu camino. No es que no seas talentoso, es que... O puede que no seas talentoso también. Bueno, pero pues para eso. Todo el mundo tiene un talento para algo. Me niego a pensar que no, hablo de la posición. Pero en este momento yo pienso que hay que identificar los unicornios porque el país necesita que lo empujemos hacia adelante. No que nos quedemos 50 personas, las 50 personas más poderosas de este país tomando todas las decisiones por 125 millones de personas. Me niego a vivir en un país donde 50 personas piensan que van a decidir el modelo de país que vamos a hacer y el modelo de país que queremos dejarle. Yo no tengo hijos, pero a mis sobrinos y a sus sobrinos, y en tu caso hijos, que sé que tienes hijos, pero en tu caso pues no sé, pero porque me niego a pensar que el modelo del país lo van a determinar además personas billonarias que tienen 90 años. No es correcto. Y cuyos criterios ni siquiera sabemos si concuerdan con los nuestros. Es que me quedé pensando en muchas cosas porque como deportista es otra cosa, pero como deportista aprendí que todas las personas somos líderes. El tema es que no siempre se nos enseña a ser líder, ¿sabes? Y eso conlleva una responsabilidad desde la primera persona, desde cómo creas líderes dentro de tu grupo. Me queda claro que siempre va a haber una persona que tenga la última decisión, en eso estoy de acuerdo. Y creo que hay gente que no tiene disposición de enseñar a otros a ser mejores y a ser líderes porque conlleva tiempo, ¿no? Y ahorita que nos planteabas la pregunta, Diego, me quedé pensando más en, yo confío ciegamente en mi equipo. Así. Los que son talentosos para unas cosas, otros para otros, y no vamos guiando y vamos viendo y sí, ciegamente. ¿Tú los contrataste a todos? No, de hecho no, pero una de las, creo que me considero como fortaleza mía dentro de mi forma de liderar es, mientras sean congruentes e íntegros, lo demás lo vamos construyendo. Entonces, para mí es identificar esas fortalezas y esas debilidades, ir viendo en dónde se acomodan. Las cosas son más lentas. Un poco lo que dice Paco, para algo es bueno esa persona. Y hay que irla ubicando, pero el tema es que no siempre hay tiempo y no siempre hay recursos para poder hacer eso. En mi caso, hasta ahorita lo hemos tenido, pero me quedé pensando en qué haces, porque tienes que trabajar con distintos departamentos, distintos equipos en los que a lo mejor no confías, pero para que el sistema funcione necesitas trabajar con este país, tiene que trabajar con el gobierno, con los empresarios, con las ONGs, con la policía, con todos los sectores. Al final somos un sistema, ¿no? Y me quedé pensando en qué pasa cuando tienes que estar con personas que no confías. Y ahorita estoy leyendo un libro porque uno de mis grandes retos ha sido negociar. No sé si coincidas, pero a las mujeres no nos enseñan a negociar. Y es lo que alguien puede llamar como comunicación estratégica. Para mí, en mi cabeza, es negociar. Y negocias en tu familia, y negocias cuando vas a comprar algo, y negocias todo el tiempo, estás negociando. Alguien siempre va a buscar algo a cambio de... Y el tema es, ahorita en este libro, este personaje trabajaba en el FBI buscando, negociaba para rescates. Soy malísima con los nombres, luego te lo Chris paso, Voss. Y una de las cosas que, la verdad no sé, pero tú sé que eres un gran lector, y una de las cosas que dice el libro es, nos enseñaron a que negociar siempre a cambio de, y no necesariamente tienes que recibir algo a cambio. Y una de las cosas, a tu pregunta, Diego, es cómo como líderes dentro de tu equipo le enseñas a tu equipo a trabajar con otros equipos para conseguir algo y qué hacer con esa frustración cuando no lo consigues. Otra vez, si no ganaste qué, si ganaste qué, o este tipo de objetivos, porque no siempre lo vas a conseguir. Y hay que medir el impacto que tiene no conseguir ciertas cosas y tu equipo tiene que aprender a conseguirlo o qué hacer cuando no lo consigue. Solo quiero diferir estoy de acuerdo con todo, pero quiero diferir en una cosa contigo. Y esto es algo que aprendí en Shark Tank, que era la frase
emblemática de Arturo Elías Ayub. Y Arturo le decía a los emprendedores, una buena negociación es en la que las dos partes ganan. Yo no creo en eso. Y no hablo de, tú me das un porcentaje de tu empresa y yo te doy dinero. Negociar es decir, negociemos, yo te doy estas responsabilidades, tú a cambio me das tu confianza, o me das tu efectividad, o me das la lealtad hacia el proyecto, o me das la entrega hacia el proyecto. No necesariamente tiene que ser una transacción económica, porque al final del día todo es una transacción, pero la negociación sí es, desde donde lo veo yo, es esta transacción donde yo te doy mi confianza, tú me das lo mejor que tienes de ti para el proyecto. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero así de que, pero no, veo los dos puntos y a veces entiendo lo tuyo también que mencionas de en esta cosa no voy a conseguir nada ni va a pasar nada, que se convierte un poco en lo que tú dices de bajo qué términos estoy ok con que ya no quedó en nada, o sea, como cómo llegar a un cómo perder con gracia un poco. Pero es como decir, no llegar a nada, es lo que También ganaste a ganamos. cambio, Pero es sí, una transacción, exacto. es mi tranquilidad, es mi paz, es quitarme este tema de la cabeza. La transacción no tiene que ser evidente y siempre satisfactoria. La transacción de la negociación a veces es, te doy esto y a cambio yo suelto el tema, a cambio me dejo de preocupar, a cambio doy este tema por perdido. si no me lo dio la otra persona, eso lo gano yo por mí mismo. Nada más para cerrar esa parte del tema, estoy de acuerdo. Y es más, creo que hasta el mensaje para mí es dar una forma de cómo, es que no siempre nos enseñan que cómo das sin recibir. Eso es a lo que voy. O sea, hemos crecido, al menos mi generación, creció en una generación con unas altas expectativas de siempre esperar algo al cambio. Y la realidad es que a lo mejor esa emoción de la que tú me dices, no es que la esperes, pero que la abraces, ¿no? Entonces es frustración, lo conseguí, no lo conseguí, pero no ir allá esperando algo, sino tú te trabajaste, lo que tú decías, Paco. Paco dijo hace ratito, uno no toma una decisión sin información. Fuiste a esa negociación con la mejor información posible, te ganaron en la mesa, no lo conseguiste. ¿Qué haces con eso? ¿Te ensañas? ¿Necia? Hasta conseguirlo, le das la vuelta a la página y es, ok, redirijo el barco, busco otra forma. O te llevas el balón y a nadie juega. Esto es mi pelota. Es que lo dirás de broma, pero sí, es... Si ¿no? yo no gano, nadie gana. Bye. ¿Qué haces con esa, porque no siempre, difícilmente he visto el ganar siempre, pero sí coincido en que ¿qué haces? Esa emoción con la que te quedas, tienes que aprender a saber que también es una forma de ganar algo. Perfecto. Voy a la última pregunta. Cada uno desde su trinchera no han seguido tampoco un camino convencional. No es normal que estén donde están el día de hoy. No era lo obvio ni se puede estudiar para estar ahí. Con la idea de que alguien más pueda intentar en su propia industria llegar a lugares como los que están ustedes el día de hoy, quisiera que me compartan algún principio, uno o dos, depende, pero tampoco es a fuerza decir muchos, pero si hay un principio que sienten que han seguido toda su trayectoria, que dice, yo me he enfocado en esto, o yo he seguido siempre este aprendizaje o este principio que los ha ayudado a llegar a donde están el día de hoy. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces y siento que cada vez que nos vemos lo volvemos a hablar, y es el principio del miedo. La gente piensa que el miedo es terrible y que hay que satanizarlo y que tener miedo es súper contraproducente. Yo vivo con miedo como todos los demás, porque todos tenemos miedo. Creo que el poder es poder reconocer que tienes miedo y entender qué hacer con él. Siempre digo que está el miedo paralizante y está el miedo motivante, que es el miedo que te dice, me muero por la responsabilidad que me acaban de adjudicar de dirigir este show, pero lo voy a hacer. Muerta de miedo, pero lo voy a hacer. Y eso es aventarse y luego ver qué ir haciendo. No hablo de la improvisación, hablo del riesgo en este controlado. En particular no, pero... En este no improvisamos ni poquito. No, pero es aventarse. Y las soluciones van a ir apareciendo en el camino porque hablo en primera persona, no soy una improvisada. Me he preparado muchísimos años para estar donde estoy. Y he tenido que enfrentarme a 1 millón de problemas porque los productores somos
bomberos. Nuestro trabajo es apagar incendios sistemáticamente sin entrar en pánico. Y uno de los principios que me ha permitido llegar hasta acá de repente, y esto seguramente no será muy popular con mis jefes, es fake it until you make it. Fíngelo hasta que sepas hacerlo. Y no quiere decir que seas un impostor. Quiere decir que quizás no tienes todas las herramientas para llegar al final de la meta o al final del proceso, pero las vas a ir adquiriendo en el camino y las vas a ir construyendo. Ok, gracias. Tengo dos, tú ya tienes. Bueno, yo no estoy de acuerdo con Tú. Siena. Yo no estoy de acuerdo con No, voy a empezar por Tú. No, y me encantó cómo lo puso. No, para mí es algo que mi mamá me dijo que desde chiquita, mi mamá siempre cuenta una historia que es, Mariana, un día nos llamaron de la escuela y nos sentaron las maestras y le dijeron a mi mamá, te felicito mucho por la hija que tienes, también del hijo, pero no nos vamos a desviar, ¿no? Y le dijo, tu hija cuestiona todo y es muy difícil darle clases. Y hoy a la fecha creo que somos muy incomprendidas las personas que cuestionamos todos porque todo está mal visto. Estoy completamente de acuerdo que no debemos improvisar. Nos hemos preparado mucho para estar aquí, pero creo que mi preparación ha sido para cómo improvisar. Efectivamente, en donde estamos hoy, en la Liga MX Femenil, en el fútbol femenil, es que hemos tenido que ir improvisando porque había que reinventar la rueda y eso no existe, imagínate. Pero el cuestionar es una forma de educarse, para no ser ignorante, para poder tomar decisiones. Me estás diciendo que si la luz va a ser de día, no la toma de día, yo nada más pregunto, ¿por qué de día? Bla, 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 perfecto. Next. Pero entonces entiendo desde dónde viene y si lo cuestiono me educo y puedo tener mejores decisiones. Y nos enseñaron a no cuestionar. Es más, las personas que cuestionan son así como, uy, no le invites porque vota, ¿no? Y la otra son los principios. Para mí hay algo que es clave y las personas con las que yo me rodeo, para mí deben ser personas íntegras y tener claro cuáles son tus principios y ser congruente con ello. Y cuando la situación ya te puso en un lugar en donde tienes que romper esa congruencia, tú tendrás que saber si quieres seguir ahí o no, pero para mí los principios, los valores, es algo que todas las personas deberíamos de tener claras y que no siempre tampoco es la mejor, o es casi que la versión más polémica de la mesa, ¿no? Ok. Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa, lo de cuestionarse, pero sobre todo autocuestionarse, porque creo que una de las cosas que no hacemos es autoexigirnos y autocuestionarnos porque siempre pensamos que ya partimos con la razón todos, empezando por mí. Yo diría que hay una cosa como que pienso que siempre que digo, ¿qué harías tú y tal? O ¿qué recomendarías? Como tu pregunta. Y No, claro, pero no es que veremos a alguien más. a una escasez de oportunidades, ¿no? Entonces, pero en un contexto de oportunidades, yo, por ejemplo, me considero que he sido una persona muy afortunada. Reconozco que soy afortunado. Que he tenido el contexto, la suerte, la confianza de personas que han apostado por mí, que se fían de mí y tal. Pero creo que cuando tienes esa suerte, cuando eres afortunado o afortunada, cuando tienes personas que apuestan por ti, entonces hay dos cosas que tienes que hacer. Hacer lo mismo, pues apostar por otros y por otras. Y sobre todo, creo que hay un tema, que lo tienes que pasarte muy bien en lo que haces. Verdaderamente, si no te lo pasas muy bien y no eres tóxicamente contagioso, no es agradable para el ser humano estar rodeado de gente y rodeada de gente que es como, el típico que ya, es que te ves el WhatsApp y ya no sabes qué hacer con el teléfono, no lo ves, pero sabes que lo tienes que contestar. Entonces yo creo que tenemos que expandir en este momento una sensación de positivismo, de optimismo, de ser expansivos, de apostar por los demás para construir contextos mucho más prometedores y ambiciosos para el país. Buenísimo. Paco, Mariana Quirán, gracias por haber compartido. Muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes. Muchas gracias. No, gracias por compartirlo.